Miren esta frase. La vacuna está cerca y con la vacuna vamos a evitar la segunda ola de coronavirus que está viviendo Europa. Hablemos de esto. ¿Hay una vacuna? ¿Hay una vacuna que está viniendo o no? Está el exministro y exsecretario Adolfo Rubinstein. ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Hay una vacuna a 2 estaciones llegando? Hay varias vacunas, no sé a cuántas estaciones están. Creo que, digamos, si uno ve un poco como aquellas que están más avanzadas en sus fases de investigación, digamos, ninguna todavía ha terminado los ensayos clínicos. Es muy probable que algunas de ellas, por ejemplo, la de AstraZeneca, según dicen, terminaría de aquí a un mes. De allí a decir que a fin de año vamos a estar vacunando masivamente, como ha mencionado el ministro Ginés, me parece que, digamos, es algo improbable. No, un estimado, ¿cuánto puede ser? Mira, Tiempos reales. Digamos, los tiempos en general que se manejan son al final, digamos, primero tienen que finalizar los ensayos clínicos antes de fin de año. Es probable que finalicen de 2 a 3 ensayos importantes de varias de las compañías farmacéuticas que están en el centro de las vacunas, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, probablemente hacia fin de año, principios del año próximo. Algunas de ellas ya han comenzado la fase de producción, pero tampoco es una producción sencilla. Tenemos que pensar que son miles de millones de dosis. Entonces, todo esto requiere tiempo. Luego están las aprobaciones regulatorias y luego está, digamos, poner todas las vacunas en pequeños viales, en fraccionarlas, distribuirlas para que lleguen a por lo menos 4.000 millones de personas para lograr una inmunidad de rebaño producida por la vacuna que verdaderamente baje, digamos, de manera dramática la circulación viral. Todo eso difícilmente se puede hacer en los tiempos que se están diciendo. La verdad que yo creo que vamos a tener la vacuna probablemente comenzando la administración, las más avanzadas, digamos, ojalá antes, pero yo no creo que sea antes de mayo. Y luego, digamos... ¿Antes de mayo? Antes de mayo del año próximo. Disponible. Abril. Disponibles para comenzar a vacunar primero a los grupos de riesgo. Claro. Y para que llegue a toda la población, probablemente se necesite al menos todo el año próximo. Digamos, por eso digo... ¿Y esa vacuna Sí. prevendría el coronavirus que existe hoy o hay varias formas de coronavirus que hoy están circulando y sirva para todas ellas? Porque todo el mundo tiene que decir, ahora que encuentra la vacuna, aparece una mutación y empezamos otra vez el juego de la oca de cero. No, en principio no. Por supuesto que ya digamos, consolidados los procesos de producción, en general hay que ver. Todavía no se conoce muy bien la biología del virus en los detalles, como por ejemplo para saber primero cuánta inmunidad van a dejar, cuánto tiempo, digamos, cada cuánto tiempo se va a vacunar. Digamos, hay vacunas que se vacunan, o sea, que se administran una vez o 2 veces en la vida, y otras vacunas como la de la gripe que hay que vacunar todos los años porque van mutando las cepas. Tampoco sabemos cuál va a ser la efectividad de la vacuna. Pues yo te estoy diciendo que uno podría llegar hacia fin del año próximo, en el mejor de los escenarios, a tener inmunizada, suponiendo que se llegara a que toda la población que puede acceder, verdaderamente acceda, se podrá llegar hacia fin de año a tener un 60%, que ya se lograría esa inmunidad de rebaño. Esto considerando que la vacunación va a ser 100% efectiva, lo cual ninguna vacuna es 100% efectiva. Entonces tampoco se sabe cuál va a ser la efectividad, porque cuanto menor es la efectividad, hay vacunas que tienen efectividad de 50, 60% nada más. Entonces para llegar a la inmunidad de rebaño tenés que vacunar muchísima más gente. Entonces lo que te quiero decir es que no generemos expectativas irreales. Ojalá tenga razón Ginés, pero la verdad que veo muy improbable que antes de fin de año estemos vacunando masivamente. Vamos a la situación de Argentina, que ya tiene más de 1 millón de infectados y tristemente... No, tiene más de 1 millón de casos reportados. Probablemente tenga 8 a 9 millones de infectados. Y fallecidos, 28.000 más, y en algunos días, tristemente, llegarán a 29, 30.000 fallecidos. Sí. ¿Qué progresión puede tomar la situación en Argentina? Dadas con lo que hay y con lo que se está haciendo. ¿Qué podríamos esperar que ocurra?
No, probablemente lo que está ocurriendo ahora es que si bien se ha detenido la propagación viral, se ha retardado, enlentecido muchísimo en el área metropolitana de Buenos Aires y de hecho en la ciudad los casos ya están claramente bajando y todos los indicadores epidemiológicos van en esta dirección y lo mismo ya está ocurriendo en el Gran Buenos Aires. Se ha desplazado hacia el interior del país, al interior de la provincia, que todavía le falta cierto recorrido. Yo no podría adelantarte porque también no tengo la bola de cristal y es muy difícil hacer proyecciones epidemiológicas precisas, pero uno podría decir que vamos a tener un mes de noviembre complicado todavía, digamos sobre todo la primera mitad de noviembre en ascenso, luego probablemente se estabilice y ojalá las cosas empiecen a tranquilizarse en diciembre y lleguemos a fin de año de una manera mucho más tranquila en cuanto a número de casos y número de muertes. ¿Y qué es lo que tranquiliza las cosas? Porque si se dice que hay poco testeo, rastreo, relocalización, ¿qué es lo que está aplanando y bajando el número? ¿Una inmunidad del rebaño? No, porque en realidad no se sabe exactamente, si bien existe en el caso del coronavirus, se sabe que, porque los estudios de prevalencia de anticuerpos en general lo que están dando es entre 15 a 20%. ¿Entendés lo que yo te digo? Sí. Vamos mal, pero un poco mejor. Entonces, es muy probable, ¿qué es lo que hace que es muy probable que haya cierta reactividad cruzada. Por ejemplo, el coronavirus es muy frecuente como causante de resfrío común y hay reactividad cruzada con este. Es muy probable que entre el aumento de la población infectada, que empecemos que estamos ya probablemente en 8 millones, 9 millones, ya tenemos un 20% de la población que se ha contagiado, la mayoría no lo sabe. Además, tenemos todas las medidas de distanciamiento social que, quieras o no, más allá de que haya los chicos, los adolescentes, los jóvenes que incumplen, que hacen reuniones, pero la gente en general se está cuidando, particularmente los grupos más vulnerables, los ancianos frágiles, etcétera. Es muy probable que eso ya de por sí baje la circulación viral y entonces empecemos a ver un amesetamiento alto y luego la baja. De todos modos va a haber muchos rebrotes. Y no sé si no va a haber una segunda oleada como está viendo en Europa en este momento. Bueno, contemos que en España ahora, digamos, de 11 de la noche a 6 de la mañana no se puede salir, pero funcionan los restaurantes, funciona todo, pero hay a la noche toque de queda. Sí, es toque de queda a la noche, nada más. ¿Y el rebrote o la segunda ola es más fuerte que la primera? En principio, si uno ve la película bueno, de lo no que terminamos la primera, pero... No terminamos. También la realidad en Latinoamérica, no solo en Argentina, es que es extremadamente larga. Esta es una meseta larguísima. No solo en Argentina, también ha ocurrido en Colombia, en Perú. Y esto mucho tiene que ver con los bolsones de marginalidad, pobreza, servicios precarios, hacinamiento, que no existen en los países europeos. Las villas no existen. Con lo cual, esto es lo que ha hecho que la cosa se vaya alargando, alargando, alargando y uno vea una película que no termina nunca. Y la gente se ha agotado. Además, el otro tema muy importante es que así como en Europa, cuando se decretó la cuarentena en España, digamos en marzo, que fue una cuarentena de 2 meses, o en Italia, etcétera, la gente cumplió. Pero claro, fueron 2 meses y además son países obviamente ricos que tienen muchísimas reservas y recursos para poder subsidiar a la gente, a las empresas, etcétera, para mantener un poco la situación. Cosa que acá estamos con muchísimo menos colchón. Y obviamente en un país donde la mitad de la población vive del empleo informal o son trabajadores independientes o cuentapropistas o tienen un negocio, esto no es factible, no es viable y no es sostenible. Y es lo que ha pasado. Se rompió la cuarentena, la gente comenzó a circular, con lo cual se sigue propagando. ¿Adriana? Sí, yo le quería preguntar porque muchos de estos países que usted está mencionando también están aportando valiosos estudios, comparando las situaciones, comparando los resultados de la apertura de escuela, de la apertura de la actividad. Y no veo muchos trabajos científicos en Argentina que estén analizando esta particular situación que tiene Latinoamérica. ¿Hemos aprovechado este tiempo para aportar ciencia y explicar esta situación del continente? La verdad, Adrián, es buenísima tu reflexión. Yo creo que no. Y me parece que el asunto que lo que ha tenido en la Argentina es una fuertísima ideologización de la gestión de la pandemia, lo cual ha sido extremadamente pernicioso. Yo creo que hoy, parafraseando a Ortega y Gasset, tendríamos que hablar de la pandemia y sus circunstancias.
y sus circunstancias son iguales o peores que la pandemia. Estamos hablando de la crisis económica, social, la tragedia educativa. Pero que ¿en no qué tiene punto se sentido. ideologizó? ¿En qué punto decís que se ideologizó? Bueno, esto comenzó una vez que se vio que la cuarentena per se no alcanzaba para doblegar la curva y que la cosa seguía saliéndose de cauce. No había test para poder ampliar las estrategias de detección temprana, rastreo y aislamiento. Se comenzó con este discurso del miedo, cuarentena o muerte, salud o economía, que fue extremadamente pernicioso porque cerró la escucha para poder diseñar estrategias más creativas que pudiéramos, digamos, que pudieran hacer salir, por lo menos, de la grieta un asunto y una tragedia tan sistémica como es esta. ¿Osvaldo? Sí, buenas noches. Hola, Osvaldo. Sigue habiendo polémica con el tema de las clases, de los alumnos en las escuelas. ¿Es tan grave que los chicos vayan a la escuela? No. Por supuesto que esto tiene que ser hecho con los protocolos. Hay muchísima, bueno, lo que dice Adriana, hay muchísima evidencia ya al respecto, evidencia científica y evidencia empírica respecto a que con los protocolos adecuados de entrada, salida, número de alumnos, ventilación, etcétera, digamos, se disminuye al mínimo el número de contagios, además de que los chicos contagian mucho menos que los adultos. Y se está viendo que en las escuelas los contagios vienen de los docentes, no de los chicos. Entonces, claramente, digamos, haber tenido 7 meses y seguir todavía dando vueltas con esto no tiene sentido. Y ni que hablar en los distritos que prácticamente no han tenido casos o tienen pocos casos, no se entiende. ¿Y el tema de las fronteras interprovinciales? Lo mismo. Yo creo que es una barbaridad. Y parte de lo que está ocurriendo en el interior del país, de que de golpe la epidemia se desplazó al interior y hoy está afectando a núcleos urbanos y poblaciones con menor densidad poblacional, está muy relacionado con el bloqueo de la circulación interna. Entonces, claramente, digamos, a esta altura, donde todo el país tiene circulación viral... ¿Cómo es eso? ¿Perdón? ¿Cómo es eso de que está vinculado a no, la restricción? digo que el hecho de haber bloqueado el país, la circulación interna de manera tan dramática, ha hecho que prácticamente el interior, excepto muy pocos focos como Chaco, Río Negro al principio, hayan sido una suerte de santuario del virus. Entonces, claro, nadie está inmunizado, con lo cual cuando viene la cosa, porque era indefectible que iba a venir la propagación de la epidemia en el interior, encuentra toda la población susceptible y la velocidad de propagación es mucho mayor. A ver si entendí. Vos lo que planteás es que al haber estado tan cerradas las provincias, algunas de ellas, armó un santuario que cuando entrara el virus iba a ser especialmente dañino ahí. Y es lo que está pasando. Y cuando yo veo lo de Formosa... Hablemos de eso, de Formosa. Bueno, a mí me parece algo... No, olvidémonos de que es anticonstitucional, de que ya no tiene ningún sentido, no tiene justificación epidemiológica tampoco. Es realmente algo que yo no lo puedo creer. Pero esto de que haya familia... Frederick dijo, ministra de Seguridad, dijo que había sido una administración ejemplar de la pandemia, la de Formosa, avalando a Gildo Infran, por supuesto en el medio de los cuestionamientos políticos que se le hacían. Son palabras de Sabina Frederick. Yo te puedo decir que hay provincias que tenían prácticamente ningún caso, como San Luis, hasta hace no demasiadas semanas, y ahora están casi incendiadas. Esto es algo, digamos, que ojalá no ocurra, por supuesto. Pero ahí lo que no está claro es, entonces hay que cerrar todo, ¿o hay que un poco que sea poroso para ir como una vacuna inmunizando? ¿Eso es de ahora que lo aprendimos? ¿Se sabía hace 5 meses? Hay muchas cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha. Lo que está claro es que tiene que haber protocolos, por supuesto. Y si el gobernador de Formosa tiene un protocolo para, por ejemplo, hacer un testeo antes de entrar a la provincia, tener protocolos y restricciones para quién entra, para cómo se entra, si tienen o no que tener cuarentenas, etcétera. Lo que no puede hacer es impedir la circulación ya de sus propios comprovincianos. Para mí es algo que no es inentendible que no sea abordado por el gobierno nacional. ¿Pablo? Bueno, paradójicamente a lo que recién planteaba Osvaldo con el tema de Formosa y que ustedes charlaban, digo, el ministro Lames avisó que se van a abrir las fronteras y que van a venir turistas de afuera. Digo, primero suena como un contrasentido, ¿no es cierto? Y después, por otro lado, ¿puede influir eso en algo en los contagios, sí o no? Porque sabemos cómo son los protocolos de algunas cosas en la Argentina. La realidad también es que nosotros hoy, excepto Brasil, pero ojo que Brasil está bajando ya la curva epidemiológica, el resto de los países ya la han pasado. O sea, nosotros estamos en un momento de la maduración de la epidemia con una pendiente de la curva mucho mayor que la de los países vecinos.
Así que en todo caso el problema es de los que vienen. Igual hay que tener protocolos. Y de hecho creo que va a ser así. Pero estoy de acuerdo que resulta absolutamente contradictorio que se abran las fronteras para que entren los turistas y todavía sigamos con restricciones y circulación interna bloqueada en el país. Yo insisto y voy a volver creo que por cuarta vez en esta pequeña charla con Rubinstein. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque la cuarentena, la esencia de la cuarentena es hacer una barrera. O encerrarse, o sitiar un pueblo, una localidad, una ciudad. Lo que vos planteás es que tiene que haber circulación, convivir con el virus y que haya una inmunización del rebaño y que al haber hecho tanta cuarentena, tantos días, Argentina tiene una meseta larguísima. La realidad es que la cuarentena es un recurso de corto alcance. Vos no podés tener 7 meses de cuarentena, porque no lo resiste la sociedad desde el punto de vista psicológico y menos desde el punto de vista económico en un país como el nuestro. O sea, empecemos por ahí. Entonces tenés que tener estrategias un poco más creativas. No voy a volver a decir que lo que no se hizo, creo que acá acuñé la palabra sistema valvular intermitente en un programa tuyo en abril. Bueno, era esa la solución, era comenzar a salir ordenadamente de la cuarentena, pero testeando, rastreando, ampliando y valvulando en la medida, como lo está haciendo Europa ahora. ¿Qué está haciendo Europa ahora? Europa ahora está cerrando, pero estuvo abierto durante 5 meses o 4 meses. Ahora está cerrando, pero nosotros no hemos cerrado en ningún momento. Abierto. Perdón, claro, no hemos abierto en ningún momento, lo que ha hecho que la gente ya no aguante más por necesidad o por hartazgo, lo cual hace inviable que se pueda volver para atrás, y el presidente lo sabe. Que el y botón tampoco rojo. Un contagio controlado para la inmunización. Respecto a la inmunidad de rebaño... Estoy obsesivo con eso porque quiero entender cómo Diego, lo que te quiero decir es lo siguiente. Estamos yendo a la inmunidad de rebaño, lamentablemente, de la peor manera, porque está testeándose poco, porque la gente está circulando y se está contagiando. Es lo que estamos teniendo. Inmunidad de rebaño es lo que hay ahora. No es que se está provocando. La gente circula por estas razones, se testea poco, no se detectan los casos, siguen contagiando. Hay inmunidad de rebaño. Igual nunca se va a llegar a la inmunidad de rebaño. En realidad se llama efecto rebaño. Okay. Digo, para hacer digamos, efecto rebaño es cuando hay una proporción de la población contagiada muy grande que hace muy difícil la circulación del virus. Pero estamos llegando por razones naturales. Ojalá llegáramos por la vacuna, que va a pasar más tiempo, o realmente pudiéramos detectar los casos tempranamente y aislarlos, que es lo que no estamos haciendo correctamente.